Hola máquinas, es la hora de inaugurar el siglo XX con el panorama general del reinado de Alfonso XIII. Qué bien podría ser la crisis total de nuestro Estado liberal. De alguna manera tenemos que colocar a este personaje en medio de la escena para ir gestionando el esquema poco a poco. En la introducción, como siempre, tenemos que presentar ese régimen de la restauración que ahora entra en profundas contradicciones y problemas con el aumento de la conflictividad social y esa poliédrica oposición. Recordad que María Cristina fue regente desde 1885, iniciando su regencia con el propio Alfonso XIII aún en el vientre. La mayoría de edad de este se planteará ya en 1902 y su reinado se prolongará hasta el año 1931. Ese es nuestro contexto histórico, y recordad que lo relativo a la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 ya merece otra cuestión aparte para desarrollar. También aclaramos cómo plantearemos nuestro ejercicio, un repaso a un país con sus intentos de modernización, el regeneracionismo y las crisis socioeconómicas. Podemos sacar 4 grandes ideas o extraer de este reinado 4 grandes párrafos explicativos para cada uno de los temas que se podrían tratar. Primero, intentos de modernización. El reformismo es clave. Los intentos de reformar el sistema se traducen con la idea de la regeneración. España ha tocado fondo y hay que hacer algo. Sin lugar a dudas, arrancamos con la crisis colonial de 1898 y sumamos los constantes cambios de gobierno. Estos asisten a un relevo generacional tras la muerte de Cánovas del Castillo y Sagasta y un profundo desgaste. La opinión pública está caliente, y al regeneracionismo intelectual de Unamuno y Ortega y Gasset, por ejemplo, se le suma un movimiento literario, el de la generación del 98, con Pío Baroja o Valle Inclán, entre otras letras. Además de Joaquín Costa, todo un jarro de agua fría cada vez que radiografiaba la vida política de este país. Pero claro, interesa hacer cambios o una revolución desde arriba para evitar que se produjeran esos cambios por abajo. Así que podemos hablar de intentos de los gobiernos, tanto de conservadores, con Silvela o Maura, como de liberales, con Canalejas o Eduardo Dato. En ambos casos, la inoperancia legal y la falta de gestión de las cuestiones sociales y reivindicaciones obreras operarán en la caída de un gobierno tras otro. De alguna manera, y en segundo lugar, se destaca el conflicto colonial marroquí. Tras la conferencia de Algeciras en 1906, se establece un protectorado franco-español en Marruecos, en el Rif y un enclave costero en Ifni, para ser exactos. La cuestión sería qué diablos hacía España ahí. No solamente se lo preguntaban las cávilas de tribus bereberes que defendían lo suyo, como los madrileños hicieron contra la invasión napoleónica un siglo antes. Es que los obreros se preguntan por qué tienen que luchar en una empresa que no es la suya, la explotación minera, los intereses de ambos partidos en la capital y el gobierno y el abominable sorteo de las quintas. De Barcelona salían esos pobres desgraciados que iban a morir como en el desastre del Barranco del Lobo, y será en Barcelona donde al gobierno se le escape de las manos el control de la ciudad que ya no podía más. Es la semana trágica de Barcelona, y se luchaba por la decadencia, la vida y algo más en 1909. A los más de 100 muertos en Barcelona por el movimiento insurreccional debemos multiplicar la cifra de caídos en unas posesiones coloniales con intereses de inversores de la mina, el ferrocarril y obras públicas. Por buscar culpables, los buscaban hasta de quien nada tenía que ver, como el pedagogo Ferrer y Guardia, generando más protestas tanto dentro como fuera del país. Las actuaciones políticas de ambos partidos solamente ensuciaban el nombre del ejército, además de que ciertos oficiales del cuerpo militar iniciaban su catapulta a la fama con sonados ascensos por méritos de guerra. Ortega y Gasset literalmente nos enseñó: la política no es entre nosotros servicio de la patria, sino oficio lucrativo que ejerce su industria en los linderos de la picardía. Ese año 1909 dio mucho de qué hablar, y entre muchos documentos, la moción de la Asamblea Obrera de Tarrasa el 21 de julio de 1909 sería el comentario de texto más evidente del no a la guerra. Solo los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran. El manifiesto enérgico arremete contra el gobierno, la pasividad de las clases altas y su falta de compromiso, y además critica profundamente a la Iglesia y a sus miembros, junto con la de algunos diputados un tanto hipócritas.
En tercer lugar, la oposición nos debe resultar familiar. Ya la expusimos en la anterior pregunta dando caña, y de algún modo ahora entran en juego político de forma más radical, con más presencia y reivindicaciones más profundas y con más protagonismo. Como ocurrió en la Huelga General Revolucionaria de 1917, aquí se concentrarán algunas de esas cuestiones como las relativas a la cuestión social, el empobrecimiento de las masas y la injusticia laboral gracias a la lucha sindical de la CNT anarquista o la UGT socialista. Además, estaba el asunto del conflicto militar por el desacuerdo con el sistema de ascensos de los militares africanistas y el conflicto político auspiciado en parte no solo por la intransigencia de los gobiernos centrales, sino también por los partidos opositores como la Lliga Regionalista de Cataluña. La falta de unión de tantas quejas sin coordinación para mejorar la situación alargó agónicamente a este país y a este régimen unos años más. Por eso, y para ir contemplando el final del tema, hablamos de un colapso total del sistema, en el que teníamos a una oligarquía casi cultural, el fraude o la ficción electoral con premeditación y alevosía que recurría a gobiernos de concentración, y el desgaste de los partidos dinásticos. Ahora se suman la crisis económica y social en un contexto nada alentador. La agitación de las reivindicaciones obreras como la huelga de la canadiense en 1919 y el pistolerismo en la ciudad de Barcelona o el llamado trienio bolchevique al sur del país serán violentas y activas. Solo faltaba una cagada más del gobierno, del rey y de todos los que se empeñaban en entrometerse en negocios coloniales sangrientos que no reportaban ningún beneficio a los obreros que primero sufrían las consecuencias para que todo se viniera abajo. Lo que ocurrió fue otra vez Marruecos. Con el desastre de Anual perdieron la vida más de 12.000 españoles. La conmoción de la nación resonó otra vez y la opinión pública quería responsabilidades. Pero claro, antes de que saliera a la luz ese expediente Picasso, un golpe de Estado impidió conocer las necesarias conclusiones de lo ocurrido en Marruecos. Os podéis imaginar el resto, y ya conectamos con las conclusiones. Alfonso XIII se lo jugará todo como siempre había hecho a una última carta, a la de Primo de Rivera, una solución tajante para evitar sacar a la luz más responsabilidades. Este cirujano de hierro intentará acabar por las malas la agitación social, redirigiendo sin garantías de libertades políticas los destinos de este país indomable, con un sistema liberal que ahora más que nunca estaba lejos de ser real. Todo esto merece ya un tema aparte, aunque nunca dejaremos a este Alfonso XIII y estos 4 grandes apartados a desarrollar en estas 2 caras de folio. Mucha suerte.